Y arrancamos. Entonces, bueno, este nuevo informe del equipo de SOS Orinoco y del que les voy a dar un resumen hoy en mi presentación, tiene como objetivo aproximarse a una valoración de la biodiversidad del este del estado Bolívar. Y esto es a fin de proponer una estrategia regional de conservación de la porción oriental del escudo guayanés, que abarca, por supuesto, el estado Bolívar y parte del Esequibo, que es el territorio en reclamación por Venezuela. Esta aproximación a la valoración se hizo estimando la riqueza de especies, estimando el posible valor de los servicios ecosistémicos y colocando todo ello sobre la base de un mapa de vegetación o ecosistemas que sea común, a fin de tener una base estándar para toda la región de interés. Entonces, estimar el valor patrimonial natural de esta región sin duda presenta un reto enorme. Hemos recopilado información que puede ser útil, no con el fin de establecer un valor económico de mercado para la biodiversidad de la región y de los servicios ambientales que genera, sino con la intención de establecer un nivel de referencia que ayude a poner en valor a esta región y a tomar decisiones sobre el o los modelos que deberán implementarse en esta región a los fines de asegurar su conservación y disponibilidad para los actuales y venideras generaciones de venezolanos. Más aún, los ecosistemas ahí presentes se encuentran sometidos a grandes presiones que podrían conducir a una pérdida irreversible. Eso es especialmente por la minería ilegal. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Entonces, esta primera lámina pues es un poco el contexto socioambiental, el cual está asignado por tres elementos fundamentales. Lo primero es el extraordinario potencial y poder actual generador de hidroelectricidad, que, bueno, Juri, etcétera, que como sabemos mueve el 65% de la electricidad del país. Lo segundo es la insostenible política extractivista del gobierno que ha aplicado sobre todo el sur de Venezuela, con esta política del arco minero y que sabemos que se sale de ese polígono llamado el arco minero. Y lo tercero es la gran cantidad de cicatrices que la minería aurífera está dejando en toda esta región. Aquí ustedes pueden ver las cifras al día de hoy de la huella minera en los tres estados, Amazonas, Bolívar, Delta Macuro, y en el territorio Esequibo. SOS Orinoco se ha dedicado a constantemente actualizar esta cifra y el año pasado hicimos un informe sobre la huella minera en el Esequibo. Y resulta que la huella minera en el Esequibo excede con creces, como verán ahí, la huella minera de todos los estados de Bolívar, Amazonas y el Delta. Por razones prácticas, limitamos el esfuerzo de este nuevo informe a la valoración en tres municipios del estado Bolívar. Entonces, el Callao, Sifontes y Gran Sabana. La verdad es que no tuvimos tiempo y lamentamos no haber podido incluir los otros municipios que colindan con el territorio Esequibo. Será para otra. Entonces, bueno, como muchos sabemos, pero otros no, lo que hace más extraordinario y valioso a nuestra área de estudio es que es una parte del gran escudo guayanés que es desde el punto de vista físico y biológico una de las regiones de mayor unicidad y pristinidad en el planeta. Poco se habla hoy en día del escudo guayanés como entidad física y biológica, pero basta con decir que es tan o más importante que la famosa Amazonía, que todo el mundo habla de eso hoy en día,
y que definitivamente hay que considerarla como parte del gran bioma amazónico. Y es importante resaltar que el escudo es único y distinto al resto de la Amazonía, pero forma parte de del gran bioma amazónico. Bueno, parte de nuestra valoración se sustenta en estimar la riqueza de especies de plantas superiores. Hicimos una recopilación bibliográfica preliminar que puede y debe ser mejorada, en el que encontramos los siguientes resultados para los 3 municipios. En general, encontramos una mayor riqueza en el municipio Gran Sabana, que es el de abajo, la cual se explica por tener una mayor complejidad fisiográfica. El número de especies endémicas se invierte y resulta que en Sifontes resulta mayor debido a que centramos la investigación en las especies de tierras bajas y no consideramos las especies de las montañas del Pantepuy. Otra parte de la valoración se hizo con base a la biodiversidad de vertebrados terrestres. Aquí igualmente se aprecia una mayor riqueza en el municipio Gran Sabana, pero también un mayor número de especies vulnerables a la extinción en Gran Sabana. Y precisamente por contener mayor número de especies únicas o de distribución restringida, y especialmente las del Pantepuy. Aquí vemos los 3 municipios, pero desde una perspectiva de cobertura de vegetación clasificada según el criterio de Otto Huber, pero reelaborada con base de datos georreferenciados más actualizados, pero siguiendo siempre los criterios de Huber. Es claro que Sifontes y el Callao son muy diferentes, aquí se ve, muy diferentes ecológicamente a Gran Sabana, y en parte eso explica la riqueza de especies que veíamos en los gráficos anteriores. Gran Sabana tiene mayores altitudes, mayor complejidad de relieve, y eso genera mayor diversidad de tipos de vegetación. Otra forma de abordar la valoración del área de estudio es a través de estimar el valor estimado, el valor económico de los servicios ecosistémicos. Empleamos una metodología que originalmente era para humedales, la cual adaptamos a nuestro caso. Esta fue diseñada por Brett y Boten y publicado en el 2018. La escogimos por su flexibilidad y factibilidad de aplicar. A pesar de que reconocemos que no existen todos los datos básicos necesarios para hacer una estimación rigurosa del valor de los servicios. En cualquier caso, los resultados que vemos aquí, estos son millones de dólares, es impresionante. En su mayor proporción, provienen del beneficio de soporte y regulación que ofrecen los ecosistemas a la sociedad. Y lo más importante es que esto excede por mucho todo el valor de todos los minerales que pudieran ser extraídos de esta región. Eso para la gente que sigue pensando que hay que desarrollar alternativas al arco minero, etc. Tomando solamente el recurso hídrico y sus servicios ambientales en términos de la electricidad generada por el sistema del Caroní y con base a los datos suministrados por Edelca, cuando existía Edelca, tenemos que se puede valorar dicho servicio en casi 500.000 de barriles diarios de petróleo. Estas cifras ustedes las van a ver en el informe que vamos a publicar en las próximas 2 semanas. Va a salir este informe, ustedes van a poder ver todos estos detalles. Si consideramos el agua que aporta solamente el municipio de Gran Sabana, tendríamos que la valoración de su aporte estaría en el orden de los 182.000 barriles diarios de petróleo, lo que equivale a casi 14 millones de dólares diarios o 5.000 millones de dólares al año.
Pero bueno, volviendo a los argumentos biológicos. Debemos enmarcar nuestra área de interés dentro de las prioridades de conservación de todo el escudo guayanés. Este mapa muestra los resultados de una valoración colectiva que hicieron una gran cantidad de expertos liderados por Otto Huber, en el que priorizan las áreas sobre las que se debe poner atención por su conservación. Y esto en términos del valor intrínseco biológico que tienen y de la urgencia por ser protegidas, por estar amenazadas, ¿no? Entonces, como verán, aquí aparece Imataca en rojo, que es la mayor prioridad, y como en general toda la Guayana Oriental venezolana es fundamentalmente prioritaria. Otra aproximación son las KBA o Key Biodiversity Areas. Estas son las áreas clave para la biodiversidad, las más importantes del mundo, que desempeñan un papel fundamental en la conservación y la protección de especies y hábitats importantes. Estas son determinadas de acuerdo con un estricto protocolo de la UICN, y como se puede apreciar, nuestra área de interés está, por supuesto, dentro de todo esto. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestras conclusiones, o sea, las conclusiones de nuestro informe de SOS Orinoco. Y esto con base a la valoración realizada. Tenemos esta declaración que se las voy a leer como una estrategia de conservación que queremos proponer para esta región. Entonces, el escudo guayanés es una de las áreas más importantes en biodiversidad del mundo y su valor en términos de servicios ambientales excede por mucho todo lo que se le pueda extraer en recursos naturales, minerales o forestales. Es nuestro deber protegerla en el marco del reconocimiento de los ancestrales derechos indígenas, de los derechos humanos en general y de la búsqueda de sustentabilidad. Sobre todo ella, y especialmente sobre la Guayana Oriental, debe proyectarse una gran política de conservación y sostenibilidad, que pasa por un nuevo ordenamiento territorial pensado en mantener la conectividad e integridad ecológica de este gran ecosistema, más allá de los límites político-territoriales artificiales impuestos por las ambiciones de antiguos poderes coloniales. Entonces ahora vamos a ver justamente este corredor que nosotros estamos proponiendo. Un segundito, ok. Entonces, a fin de este es el mapa de vegetación integrado para toda la gran región, bajo el mismo criterio de clasificación de Hoover y con base de datos georreferenciados y actualizados. Aquí se evidencia cómo hay una gran continuidad ecológica que trasciende fronteras y que demuestra la necesidad de establecer una estrategia regional con criterios ecológicos de biodiversidad. Este es otro producto inédito que generamos con este proyecto y que ustedes lo van a ver en el informe. Entonces, este es un corredor ecológico que ya existe. A fin de ir aterrizando en propuestas concretas, debemos partir del hecho de que jurídicamente ya existen en materia de ordenación territorial áreas protegidas y áreas bajo régimen especial como son Imataca, Parque Nacional Canaima y la cadena de tepuyes orientales. Estos constituyen ya, a pesar de que no se usa ese nombre, una especie de corredor ecológico en sentido norte-sur, el cual debe ser complementado y expandido. Y de este corredor parte la propuesta de SOS Orinoco. Es importante además informar y resaltar que la antigua Reserva Forestal de Imataca fue legalmente recategorizada como reserva de biosfera
por una ley de la Asamblea Nacional de Venezuela, la ley de la megareserva de agua. SOS Orinoco también ha hecho un informe en detalle sobre esa ley, las bondades de esa ley. Entonces, bueno, un gran espacio por preservar es ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la reserva de biosfera de Imataca debe ser complementada en el territorio Esequibo. Y esto a través de la creación de una reserva de biosfera del Esequibo, la cual formaría una gran unicidad de Imataca. Entonces, aquí en esta imagen mostramos los límites que nosotros consideramos son los convenientes para esa reserva y lo contrastamos con estas cicatrices que es la huella minera. Todo esto rojo es la huella minera que SOS Orinoco ha mapeado. Entonces, fíjense del lado del Esequibo cómo está esto. Obviamente, del lado de Imataca, la huella minera es menor. Sin embargo, es bien sabido que la figura de reserva de biosfera, la cual en su gestión debe seguir los lineamientos del programa Hombre y Biosfera de UNESCO, está diseñada precisamente para lidiar con situaciones de severas perturbaciones humanas, como la minería. Entonces, bueno, obviamente será un gran reto de manejo, pero conceptualmente es posible. Y el profesor Barborak nos va a hablar de eso en unos minutos. La política en estos casos debe ser la de confinar la minería, evitar su expansión, restaurar los sitios degradados y reducirla a niveles manejables. En este marco es posible el gran ecosistema del Esequibo, el cual tiene dos ejes fluviales, el río Cuyuni, el río Barima, y esto se integraría entonces en un corredor ecológico dándole sentido este-oeste, además de norte-sur. Obviamente la reserva de biosfera también mantiene y promueve la conectividad, como hemos dicho, pero también es necesario proyectarla y considera hacia el resto del escudo guayanés, y consideramos que es fundamental buscar la interconexión de este corredor hacia las áreas de conservación y áreas protegidas que ya han sido reconocidas y establecidas en el territorio de Esequibo, esto verde. Entonces, para ello habría, el corredor debe interconectar el Parque Nacional Canaima en su sector del Monte Roraima con el Parque Nacional Brasil, que se llama Parque Nacional Monte Roraima, en el sentido este, y luego con el Parque Nacional Cayetur, en el Esequibo, de aquí en sentido sur, conectar con la Reserva Natural Iwokrama, luego con el área protegida Montañas Canucu, y de ahí a Canachén. Desde Canachén se lograría la interconexión entonces con y hacia el corredor biológico de las Guayanas, que fue propuesto por Mittermeier y otros autores en un libro que se publicó en el 2005. Bueno, y para concluir, ahora entonces, nuestra visión estratégica parte del hecho de reconocer que estamos frente a una de las biodiversidades más únicas y extraordinarias del mundo. Tenemos una responsabilidad intergeneracional por conservarla. El conflicto por el Esequibo que hemos heredado de unas políticas coloniales del siglo XIX no pueden ser obstáculo para lograrlo. Y siempre hay que recordar que Venezuela dio pasos estratégicos firmes en el siglo XX en la estructuración de una política sustentable de ordenación territorial en esta región. Entonces, consideramos que debemos avanzar en una política concertada para lograr un ordenamiento territorial para toda esta gran región, que supere esas barreras políticas artificiales y que busque justamente la conectividad y el mantenimiento de la integridad estructural y funcional de este gran ecosistema del escudo guayanés. Obviamente, la complejidad de estos recursos, las diversas condiciones socioambientales, producto de su gran diversidad cultural, obliga a promover estrategias regionales
Y bueno, en este sentido es necesario revisar y retomar viejas estrategias que se estaban manejando en los años 90, así como formular otras novedosas y acordes con las realidades actuales. Entonces, con eso, esas ideas los dejo y quedamos atentos después de la presentación del profesor Barborak. Y ahora les voy a presentar a el profesor Jim Barborak. De verdad que es un honor para nosotros contar con la participación del profesor, que él es asesor del Centro de Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, donde trabaja desde el 2009. Él es miembro activo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, de la Unión Mundial por la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y en particular del grupo especialista sobre áreas protegidas transfronterizas. Jim comenzó su carrera internacional como voluntario del Cuerpo de Paz, Peace Corps, en Honduras, donde ayudó a establecer los primeros parques nacionales y reservas naturales de ese país. Ha sido asesor en la planificación y gestión de áreas protegidas transfronterizas, incluyendo la del Río Grande o Río Bravo entre Estados Unidos y México, en la selva maya y arrecife mesoamericano entre México y sus vecinos Belice, Guatemala y Honduras, entre Costa Rica y Panamá, y en la Reserva de la Biosfera Trinacional entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Vivió 20 años en Costa Rica, donde conoció a su esposa, nacieron sus 3 hijos, o sea que él habla español perfecto, hoy nos va a hablar en español. Realmente es un honor y un privilegio tener al profesor Barborak para hablarnos del tema áreas de conservación transfronterizas, ejemplos en el continente americano. Tiene la palabra, profesor. Muy buenas, voy a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? Perfecto. ¿Y me pueden escuchar? Ok, perfecto. Primero quiero agradecer a SOS Orinoco por la amable invitación de participar el día de hoy. Siempre he seguido con mucho interés los diferentes informes que ellos han producido sobre el estado de conservación y también los desafíos y presiones hacia las áreas protegidas y recursos naturales en la cuenca de la Orinoquía. Tengo que admitir que solamente en una ocasión tuve la oportunidad de ayudar a dictar un curso sobre manejo de áreas protegidas en Canaima hace muchos años, pero todavía tengo muy gratos recuerdos de esa visita. Entonces, yo no les voy a hablar específicamente sobre Venezuela o de la Guayana Oriental y los desafíos de conservación ahí. Lo que yo les voy a hablar es un poco, dar una óptica, y eso es mi papel en general, por haber trabajado en todos los países de América Latina a lo largo de más de 40 años, de comparar y contrastar y de compartir con ustedes algunos ejemplos de qué han hecho otros países lidiando con situaciones similares, donde la conservación requiere colaboración internacional, inclusive entre países que han tenido o que aún tienen diferencias en cuanto a sus límites o en cuanto a sus políticas. Y quiero dedicar mi presentación a mi mentor, mi máximo mentor, quien fue en vida el doctor Gerardo Bulowski, venezolano. Un tipo realmente espectacular en cuanto a su carrera y sus contribuciones. Él fue campeón nacional de ajedrez y me dijo una vez que llegó hasta primera división de fútbol en Venezuela también. Jugó en los Juegos Panamericanos en Cuba, ajedrez representando a Venezuela, pero lo más importante es su contribución como director general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y también fue mi jefe tanto en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz en Costa Rica.
en ambas instituciones y también en su papel en la OICN y también como funcionario de la UNESCO que ayudó a crear el concepto de reserva de la biosfera. Él siempre apoyó las iniciativas multinacionales de conservación y en algunos casos, como entre Costa Rica y Nicaragua, lideró los esfuerzos por crear áreas protegidas transfronterizas y también participó en la primera reunión centroamericana de conservación en 1974, donde se planteó los participantes en ese evento varias áreas protegidas binacionales y multinacionales en la región mesoamericana. La historia de las áreas protegidas transfronterizas en las Américas ya tiene casi 100 años. Las primeras áreas protegidas en las Américas, creadas bajo nombres como Parque Nacional, como por ejemplo Yellowstone en Estados Unidos, fueron creados ya hace más de 150 años. Pero realmente los sistemas de áreas protegidas no empezaban a formarse hasta comienzos del siglo pasado. En Canadá, en 1911, fue creado su sistema de áreas protegidas, su organización nacional. En Estados Unidos, poco después, 1916, en Argentina, poco después. Pero ya hace más o menos 75 años, la mayoría de los países de la región tenían alguna institución pública responsable para áreas protegidas y ya habían creado algunos de ellos. Pero la primera iniciativa considerada a nivel mundial exitoso, no solamente de hablar de crear un área transfronteriza, sino de crearlo con políticas compartidas y un alto nivel de colaboración, fue entre el Parque Nacional Glaciares o Glacier en el estado de Montana, Estados Unidos, y su parque vecino, Waterton Lakes, en Canadá, que hoy día forma el núcleo de una iniciativa mucho mayor, conocido como Yellowstone a Yukon, y que abarca áreas protegidas desde el norte de Canadá hasta el Parque Nacional de Yellowstone para proteger enormes espacios y las grandes especies que se mueven entre ese complejo de áreas protegidas como lobo o oso pardo. En la frontera entre Estados Unidos y México, casi en el mismo año comenzaron las discusiones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México sobre la creación de algo similar a lo que hay en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, entre el Parque Nacional Big Bend, en el Río Grande, conocido por los mexicanos como Río Bravo, y una serie de áreas protegidas que hoy día existen al sur de Big Bend, en el estado de Coahuila y el estado de Chihuahua, en el norte de México. Más al sur, ya hablando de la región centroamericana o mesoamericana, incluyendo el sur de México. Como mencioné, desde 1974 hubo varias propuestas de crear áreas fronterizas, algunos entre dos países, pero algunos entre tres también, como fue mencionado en Trifinio, que es el nombre de una reserva de biosfera que se conoce como fraternidad entre Honduras, Guatemala y El Salvador, que hoy día legalmente existe, y fue también una cosa asociada a los esfuerzos de paz entre esos países, donde en 1969 hubo guerra y rompimiento de las relaciones por mucho tiempo entre Honduras y Salvador. Llegando más al sur, han habido varios otros ejemplos, por ejemplo, en los manglares entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, entre Nicaragua y Honduras, entre Nicaragua y Costa Rica, y uno donde yo trabajé mucho, el Parque Internacional de la Amistad, que es reserva de la biosfera y sitio de patrimonio mundial en la frontera entre Panamá y Costa Rica, pero más al sur, ya llegando al continente suramericano, ha habido esfuerzos desde los años 70 entre el Parque Nacional de Darién en el este de Panamá y el Parque Nacional Los Catillos en el noroeste de Colombia. Más al sur, y voy a hablar un poco más de eso, uno que muestra lo que es posible hacer aún con países donde hay conflictos militares recientes, es en la cordillera del Cóndor entre Ecuador y Perú, donde los dos países habían tenido escaramuzas y hasta guerras desde hace más de 100 años, y en las últimas décadas no solo lograron llegar a un acuerdo de paz con mediación internacional, pero también lograron crear áreas protegidas en la región en conflicto en la cordillera del Cóndor.
Más al sur, uno de varios ejemplos entre Brasil y países vecinos es la Sierra del Divisor o Sierra del Divisor entre Brasil y Perú. Y más al sur hay una iniciativa que está ganando apoyo internacional en un bosque que muchas veces no recibe mucho respeto por ser tan seco, tan caliente y tan espinoso, que es el Gran Chaco, que entre Argentina, Bolivia, Paraguay y un poco de Brasil, y particularmente en la frontera entre Bolivia y Paraguay, se han creado grandes áreas protegidas de cientos de miles o millones de hectáreas en las últimas décadas. Más al sur está una de las áreas protegidas más visitadas de todas las Américas. Es el complejo binacional del Parque Internacional de Iguazú, que también es patrimonio de la humanidad entre Brasil y Argentina, que entre sumando la visita a los dos lados, tiene 3 millones de visitantes al año, que es muy similar a la cantidad de visitantes a Glacier y Waterton Lakes, que es también más de 3 millones al año. Muy diferente a muchos de estos otros complejos en zonas remotas que no tienen mucha visita. Y finalmente el de Chile y Argentina, en la región patagónica, donde desde hace muchas décadas han creado una serie de áreas protegidas que realmente demostraron conflicto y pleitos territoriales, y en las últimas décadas han representado cada vez más colaboración binacional entre esos dos países. Perdón, se congeló eso. Entonces, aquí hay una foto de Waterton Lakes, considerado como el primer de estas áreas a nivel mundial. Los cañones del Río Grande, el Río Bravo, donde tuve la oportunidad este año de hacer un viaje en canoa bajando esos cañones con guardaparques y directores de varias áreas protegidas de Estados Unidos y México, donde a pesar de lo que uno lee en los periódicos y escucha sobre problemas en la frontera, todavía hay muy buena colaboración. Inclusive hay un equipo de bomberos forestales mexicanos que tienen visas y que colaboran, se llaman los Diablos, y cruzan la frontera y ayudan en el combate a incendios en todo Estados Unidos, una cuadrilla de bomberos forestales especializados. Hay bastante turismo en el Cañón del Río y en el Parque Nacional Big Bend. Y hay colaboración también sobre este combate de especies exóticas e invasores, que ellos tienen mucho en esa área. Esto es un ejemplo de mapas de la parte terrestre y la parte marina en Mesoamérica, donde existen ya hace casi 50 años esfuerzos de crear áreas protegidas binacionales y multinacionales. Ya mencioné varios del lado terrestre, pero también es importante mencionar que ya hace más de 20 años hay colaboración entre México, Belice, Guatemala y Honduras en el manejo del gran arrecife mesoamericano, que sumando el territorio de arrecifes de esos 4 países de los más grandes del mundo, aparte de la gran barrera arrecifal de Australia. Esto es un ejemplo de que no todo es color de rosas en estas áreas. Todos ustedes conocen muy bien que su propio país ha perdido millones de habitantes que han decidido ir al extranjero por la situación interna, y muchos de ellos han hecho esta travesía atravesando el Parque Nacional Darién. En Panamá, algunos han perdido sus vidas, otros han sido asaltados, robados, y es un gran problema de la comunidad de naciones de lidiar con esta situación. No todos son venezolanos, por supuesto, pero en este momento muy difícil manejar ese parque, donde prácticamente es una carretera de tráfico humano, de refugiados, dejando basura, dependiendo de la fauna, haciendo muchos estragos en esa área muy grande, que en realidad el Parque Nacional de Darién es el parque nacional más grande de toda la región centroamericana. En la Cordillera de Condo, como mencioné, muy interesante la iniciativa que fue parte del proceso de lograr la paz en esa región. Y esta es una cita del periódico inglés The Guardian, hablando de cómo los parques de paz, las áreas protegidas transfronterizas, pueden ayudar a promover el diálogo, reducir la tensión y fomentar la paz entre países que tienen diferencias, como en este caso entre Ecuador y Perú, de más de un siglo.
En el caso de Sierra Divisor entre Brasil y Perú, uno piensa que toda la Amazonía es plana, pero en este caso se puede ver montañas altas, igual que, por ejemplo, los tepuis, que muchas veces tienen mucho endemismo y muchas especies únicas, diferentes a los de las grandes áreas planas, mostrando la relación entre los dos parques nacionales, pero también otras áreas protegidas y también territorios indígenas. Muchas de estas áreas fronterizas en América Latina, inclusive en América del Norte, son todavía lugares donde habitan comunidades indígenas. Y en este momento, la nación indígena Blackfoot en el estado de Montana está luchando por crear en su territorio un parque nacional indígena que pegaría a Canadá y pegaría al Parque Nacional de Glaciares en Estados Unidos. Esta otra vez una foto del Chaco entre Bolivia y Paraguay, particularmente donde hay enormes áreas fronterizas y donde hay una cosa interesante que les puede servir de ejemplo. Es una zona rica en producción de gas natural y han logrado lograr un acuerdo con los operarios de grandes gasoductos para que hay regalías de esos gasoductos que pasan por territorios indígenas y por parques nacionales, de dar una regalía, no solamente un aporte de una vez, sino una regalía todos los años que apoya a la conservación de esos espacios y a las comunidades indígenas que viven ahí. Otro ejemplo, igual que Glaciar y Waterton Lakes, de un área protegida transfronteriza que también recibe enorme cantidad de visitantes, el Iguazú entre Argentina y Brasil, y que igual que Canaima, igual que la Gran Sabana, también es una zona de increíble importancia para las economías de esos dos países y de Paraguay, el vecino Paraguay, en producción hidroeléctrica. Y una de las zonas, estos son los bosques de araucaria en la Patagonia, el sur de Chile y Argentina, y ellos tienen una larga tradición de crear áreas protegidas en la frontera, pero inicialmente fue para defender sus intereses y mostrar dónde quedaba el fin del territorio nacional y tener emplazamientos militares en esas zonas. Y hasta después fue que realmente empezaban a colaborar más. Entonces comenzaron más para demostrar soberanía y hasta luego fueron más bien con un enfoque de colaboración. Y cosas interesantes sobre estas áreas protegidas transfronterizas es que algunos nacieron en regiones largamente pacíficas, otros han sido creados como los que acabo de mencionar para mostrar soberanía, algunos han nacido después de conflictos bélicos como parte de los procesos de paz. En algunos casos han nacido aún donde no han resuelto aún en la Corte Internacional de la Haya o por intermediación internacional disputas fronterizas. Algunos no son binacionales, son trinacionales o más. Varios hoy día forman parte de iniciativas regionales de conectividad y corredores, como fue mencionado. Muchos de ellos tienen designaciones internacionales como sitios de patrimonio, sitios Ramsar, reservas de la biosfera. Y es muy importante mencionar que muchos tienen recursos culturales importantes. Voy a terminar con algunos slides demostrando estos temas. El primero es que esta es una foto de otras áreas protegidas gigantescas entre Canadá y Estados Unidos, donde activa colaboración y realmente nacieron en un clima de paz y colaboración. Rango St. Elias en Alaska, que es el parque nacional más grande de Estados Unidos, y el Parque Nacional Kluane en los territorios del noroeste de Yukon de Canadá. Otros nacieron para mostrar soberanía, para realmente destacar tropas, aunque fue llamado Parque Nacional en la zona limítrofe. Y un buen caso fue en Chile y Argentina, donde inclusive el Papa tuvo que intervenir porque estaban realmente en un estado de guerra sobre el canal de Beagle en el sur de esos dos países, en la región patagónica, y donde por intermediación del Papa Juan Pablo II se logró la paz y hoy día hay mucho más colaboración entre esos parques nacionales donde antes hubo solo desplazamientos de militares. Algunos han nacido después de conflictos bélicos. Mencioné el caso de Honduras y El Salvador. Cuando yo comencé trabajando en fomentar la creación de esa reserva de la biosfera trinacional entre esos dos países, Salvador y Honduras, y con Guatemala, todavía ni existían relaciones diplomáticas
entre Honduras y El Salvador. Ni tenía embajadores y fue muy difícil al inicio lograr la colaboración, pero con mucho apoyo en particular de la Comunión Europea, que quería fomentar la paz entre estos países vecinos, se logró. Y el otro ejemplo que ya mencioné fue la Cordillera del Cóndor. Y en algunos casos hay disputas que no se han resuelto. Todavía el diferendo de límites entre Belice y Guatemala no ha sido resuelto. Hasta hace pocos años hubo tropas inglesas en Belice y hubo varios escaramuzas y problemas en el límite. Pero aún en ese panorama, los países se reúnen regularmente con sus homólogos de México para discutir colaboración. Los guardaparques y los directores de las áreas protegidas trinacionales se reúnen regularmente. Yo estuve en un cumbre en Tikal el año pasado con personal de Belice, Guatemala y México reunidos. Entonces, a veces es posible lograr progreso técnico, aun cuando los políticos están dialogando sobre la resolución a largo plazo de esas diferencias. Y algunas de las iniciativas, como mencioné, no son binacionales, sino trinacionales o cuadrinacionales, o en el caso del Corredor Biológico Mesoamericano, 8 países, o hoy día del Conservación del Este Pacífico, una de las nuevas iniciativas marinas, colaboración entre Guatemala, entre Colombia, entre Panamá y Costa Rica. El Gran Chaco es otro ejemplo de eso. Entonces, cada vez más se ven los parques fronterizos como un elemento clave y las áreas protegidas, los núcleos, como parte de iniciativas de unir grandes bloques de áreas protegidas entre diferentes países, como aquí en la región mesoamericana, donde yo trabajé desde el año 1990 en un proyecto llamado Paseo Pantera, que luego fue realmente el inicio de lo que hoy día se conoce como Corredor Biológico Mesoamericano. Y como mencioné, muchas de esas áreas, como el caso de un área donde yo lideré el equipo inicial de planificación hace 40 años, el Parque Internacional de la Amistad entre Costa Rica y Panamá, donde hay parques rodeados por territorios indígenas y otras áreas protegidas en un complejo de más de 1 millón de hectáreas y donde los países tienen más de un siglo de no tener diferencias políticas, de no tener problemas por los límites y de tener un alto grado de colaboración e integración. Y es importante terminar de recordar que estas áreas no solo son importantes para su diversidad biológica. Muchos tienen recursos culturales importantísimos, comunidades indígenas, inclusive en algunos casos en la Amazonía, comunidades no contactadas que viven en aislamiento voluntario. Y muchos tienen sitios coloniales, sitios arqueológicos, como en este caso el gran complejo de Mirador en Guatemala, pero donde en la selva maya hay infinidad de sitios arqueológicos maya que tienen importancia mundial, no solo por la parte natural, sino por la parte cultural, y hay que respetar los derechos de esas comunidades. Hay muchos ojos puestos hoy día en los conservacionistas para asegurar que nosotros no violamos los derechos de sus habitantes originales o violar su oportunidad de autogestión. Entonces hay que recordar eso y trabajar con las autoridades indígenas, trabajar con las autoridades arqueológicas y culturales para lograr la conservación tanto de los recursos naturales como de los recursos culturales también. Todas estas áreas protegidas tienen enormes desafíos como cualquier otra área protegida en América Latina. No tienen suficiente personal, el personal no es estable, no es bien equipado, no es adecuadamente remunerado con derechos y beneficios adecuados. Y las áreas protegidas tienen muy poca infraestructura y muchas veces son enormes y en zonas remotas, entonces su gestión es difícil ante todas las amenazas que existen. La vasta mayoría no tienen los presupuestos mínimos adecuados y lo que tienen normalmente es por proyectos y muy inestable. Hay grandes problemas de tenencia de tierra, ocupación de tierra y también derechos a recursos, por ejemplo, con el traslape de derechos minerales antiguos
derechos de territorios indígenas y creación de áreas protegidas. Por estar fuera de mente y fuera de vista en zonas remotas, muchas veces, a diferencia de otras áreas protegidas mucho más visibles y cercanos a grandes urbes, no tienen adecuado apoyo del público y decisores, sufren de muchos eros, ganaderos, mineros, pesqueros, etcétera, y muchas invasiones, cacería, pesca furtiva, minería y agricultura y ganadería, no solamente de productores de pequeña escala, sino de enormes presiones, por ejemplo, por producción de soja en América del Sur y de ganadería en toda la región. Y en muchos de ellos hay muy poca investigación, muy poco desarrollo del turismo y uso público, y en casi todos hay problemas de gobernanza, políticas inadecuadas, choque entre políticas de otros sectores como de transporte, agricultura, minera y marcos legales que particularmente pensando en cuestiones de colaboración internacional requieren mejorarse. Hay mucha información sobre estudios de caso a nivel mundial, buenas prácticas para tratar de crear nuevas iniciativas fronterizas y recomendaciones para ellos en el sitio web del grupo de especialistas en áreas transfronterizas de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Recomiendo que quieran más información, que visiten ese sitio. Hay excelentes lineamientos y buenos ejemplos y buenas ideas. Y realmente agradezco su atención. Esta foto a la izquierda, yo estoy en la camiseta amarilla. Esto es hace 45 años liderando el equipo de planificación del Parque Internacional de Amistad con nuestros colaboradores, guías indígenas y otros colegas. Y a la derecha, hace poco, en el centro de China, muy cerca de Wuhan, donde también hay muchos esfuerzos de conservación. Esto no es algo solo de las Américas. Alrededor del mundo hay más de 200 iniciativas de áreas binacionales o multinacionales de parques transfronterizos, algunos con nombres como Parque Internacional de la Amistad en Costa Rica y Panamá, Parque Reserva de la Biosfera Trinacional de la Fraternidad entre Honduras, Salvador y Guatemala, y nombres similares. Y realmente yo sé que ustedes tienen muchos retos, pero espero de que puedan aprender de estas experiencias en países vecinos y trabajando con colegas de los países vecinos, seguir adelante con fomentar no solamente mejores en la gestión del sistema de áreas protegidas de Venezuela propiamente hablando, que en algún momento cuando inicié mi carrera fue considerado el sistema más adelantado, más consolidado, con más personal, mejor capacitado y mejor financiado de América Latina. Y volver a esos momentos y fortalecer el sistema y también como parte de esa iniciativa colaborar con sus países vecinos en aras de la paz y el desarrollo realmente de colaboración para el bienestar de todos los países de la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Barbarack, de verdad. Fascinante, esperanzadora esta presentación. Y yo creo que como venezolana también le agradezco el reconocimiento que hace no solo a su mentor, sino a todo el trabajo y lo que era Venezuela en el siglo XX, todo este trabajo que se hizo, que todavía estamos disfrutando, ¿no? De áreas protegidas, de la cantidad de científicos académicos que se formaron en Venezuela y bueno, reconocer que Venezuela era un líder en ese aspecto. Bueno, hay preguntas, invitamos a que pongan sus preguntas en el chat o levanten la mano. Yo voy a arrancar con una pregunta. Después de ver esta presentación, que me llena de esperanzas, porque cuando veo casos entre países que estaban en pie de guerra o casos que todavía no se han resuelto, y pienso en el caso nuestro, me pregunto cómo se inicia este proceso. ¿Cómo se inicia un proceso entre países que son enemigos?
¿qué nos recomiendas? Obviamente nosotros, pues con este evento estamos como que lanzando la idea, pero ¿cómo se le llega a las personas de las Naciones Unidas o de la Corte Internacional de Justicia? O sea, ¿cuál es el proceso? Yo creo que todas las iniciativas exitosas que comenzaron cuando los países ni tenían relaciones o estaban en pos de guerra, no se iniciaron del nivel de políticos y diplomacia internacional. Se iniciaron con guardaparques que estaban en áreas protegidas vecinas y viviendo en pueblos cercanos y a lo mejor con parte de su familia que son del país vecino, etcétera, que comenzaron a hablar a nivel técnico y mantuvieron esas conversaciones aun cuando los políticos no hablaban. Yo nunca he olvidado mi primera visita a El Salvador. Me mandaron porque yo fui voluntario del Cuerpo de Paz y yo pude entrar en El Salvador. Y mis propios colegas hondureños y mi jefe no pudo porque no podían entrar, era en ese nivel, ni podían visitar el país vecino. Y Honduras había expulsado a cientos de miles de salvadoreños después de la guerra. Y mientras duraba el pleito en la corte por décadas hasta que fue resuelto. Y en ese tiempo fuimos a hablar con los colegas en El Salvador, muy buena gente, nos llevaron a ver la zona fronteriza con Honduras, Salvador y Guatemala desde el lado salvadoreño y empezamos a hablar y luego la OEA se interesó y la comunidad europea empezaba a venir fondos semilla, la OICN se intervino, yo en un momento como consultor de la OICN lideré una serie de talleres y en ese tiempo era todavía tan difícil la situación que tuvimos que reunirnos los hondureños con los guatemaltecos con los salvadoreños, porque los salvadoreños y hondureños no querían reunirse todavía por órdenes de la presidencia. Pero seguimos hablando indirectamente hasta superar esos procesos. En el caso, yo creo que unos interesantes para ustedes puede ser de Belice, Guatemala, por ser un país de habla hispana y otro país que es miembro del mancomunado. Entonces, de todos los ejemplos que he mencionado, eso es muy interesante porque no comparten idioma, no comparten cultura y casi llegan a guerra en algunos momentos. Entonces, creo que eso puede ser uno de los casos más interesantes para ustedes, donde a pesar de eso, los técnicos han seguido hablando por mucho tiempo y hay colaboración, aunque todavía no está totalmente resuelto. En el caso de ellos, es el polígono, es el límite exacto entre los dos países donde hay una diferencia de X kilómetros y sobre eso es la disputa. Yo recuerdo en cursos hace 40 años cuando estuve en Ocatie, casi tener pleitos entre los alumnos porque los mapas pueden causar bochinche de pleitos, porque siempre los ecuatorianos llegaban con mapas mostrando su sistema de áreas protegidas que incluía toda la zona de Iquitos. Los guatemaltecos llegaban con mapas mostrando a Belice como el departamento 19 de Guatemala. Y obviamente el caso de ustedes también, y hay casos similares. Recientemente hubo un conflicto entre Nicaragua y Costa Rica. Cuando tropas nicaragüenses invadieron una isla, siempre reclamaron como parte de Costa Rica en la boca del río San Juan y de nuevo tuvieron que llevar ese conflicto a la Corte Internacional. Entonces, pero siguen hablando los técnicos, siguen conversando, siguen habiendo reuniones regionales, sigue habiendo gente, técnicos, científicos, haciendo mapas de priorización, etc. Entonces, yo creo que es siempre importante mantener las conversaciones técnicas y teniendo mucho cuidado con mapas que causan pleitos y tratar de buscar puntos de común acuerdo, hacer capacitación, mejorar la información científica, mientras esperamos mejores momentos políticos para actuar. Y una cosa que sí le puedo decir que hay mucho apoyo de la comunidad internacional y particularmente diría de la Unión Europea. Les fascina esta idea porque ellos son una muestra de eso, donde países con diferentes historias, países que hace solo 2 generaciones estaban en guerra, pueden colaborar. Entonces, creo que cualquier cosa que puedan hacer para mostrar colaboración va a interesar en particular a la Unión Europea y muchos otros donantes
bilaterales y multilaterales también. La OEA ha jugado un papel en algunos de estas áreas fronterizas también, como parte de todos esos programas de fomentar ordenamiento territorial. Buenísimo, anotadísimo. Creo que aquí en el chat el doctor Leonel Hernández, que va a hacer una de las presentaciones dentro de 15 días, comenta que los Memón y los Acahuayos también y los Guarao tienen familia a ambos lados de la frontera. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Que de repente trabajando con comunidades indígenas de ambos lados, eso podría ayudar, ¿no? Tenemos un comentario aquí de Wouter Bienen, nuestro gran amigo. Dice, having worked since 1995 on integrated management of the Guyana Shield ecoregion, I have seen as a political scientist how short-term profits from gold, oil, timber, poaching, palm oil, cattle, cocaine always win over objectives to conserve biodiversity, protect the water cycles, prevent fires, respect indigenous territories. Sí, lamentablemente, eso, pero me encantaría que comenten. La diputada María Gabriela Hernández está con nosotros. María Gabriela, me encantaría darte la palabra. Si tienes conectividad. Sí, sí la tengo, Cristina. Ya, gracias a Dios la tuve por la tarde de hoy, de verdad, porque ha sido, pero súper placentero poderlos escuchar a ambos. Porque, profesor, es algo que realmente nos tiene a todos los venezolanos muy inquietos, lo que está por suceder con la consulta y la forma en que esto se ha dado de modo tan precipitado. Y usted acaba de tocar justamente el tema de los mapas que son están enredados cuando encima en una consulta de 5 preguntas nos plantean lo del mapa también, ¿no? Que como que es venir a meter más leña al fuego. Pero la pregunta que quería hacerle, profesor, porque de verdad que con su exposición abre mucho las alternativas. Está en mute. Está en mute. Planteado, ¿no? Abre la mente a diferentes opciones que tenemos, que podemos trabajar como sociedad. Ahora, ¿es posible plantear a esta altura ante el tribunal, ante la Corte Internacional, una posibilidad como esta viniendo de actores nacionales que no son propiamente del Estado? Es decir, nosotros como ambientalistas, buscando sociedades tanto en Guyana como acá en Venezuela, podemos plantear a la Corte una solución como esta de crear una zona protectora donde nos podamos servir ambos países de sus beneficios ambientales. Y lo digo porque cuando usted hablaba, creo que es el espíritu del Tratado de Ginebra el que estaba hablando allí. O sea, el Tratado de Ginebra recogía esto. Entonces, sería darle la vuelta a la situación en la que estamos y encontrar aquí una oportunidad para que finalmente el Acuerdo de Ginebra se materialice de alguna forma en una acción política concreta, que además que mejor que está amparando la naturaleza. Solo quisiera mencionar algunos ejemplos de cómo la diplomacia ambiental a veces ha contribuido a resolver problemas internacionales o por lo menos mermar tensiones. En los años 50,
cuando yo estuve en la primaria y todos los días hacíamos prácticas de tirarnos al suelo debajo de nuestro pupitre porque ya atacaban a los rusos con las bombas nucleares y yo vivía a la par de una base aérea con armas nucleares. Entonces nos tenían asustados, pero ¿sabe qué pasó? Estados Unidos y Rusia lograron crear colaboración en la Antártida. De eso, buscar en qué podemos colaborar para un poco bajar la tensión y buscar cosas que no son tan conflictivos. Y toda la colaboración de los tratados antárticos comenzó en la Guerra Fría como una iniciativa de los dos países. La diplomacia de los pandas, ¿verdad? Con los chinos, que fue con un intercambio de pandas al Zoológico Nacional en Washington que comenzó la abertura de las relaciones entre Estados Unidos y China. Luego, el programa de Hombre y la Biosfera fue principalmente colaboración entre Rusia y Estados Unidos, de nuevo todavía en época de relaciones muy tensas, usando las reservas de la biosfera y la investigación científica en áreas protegidas como una forma de mostrar colaboración cuando aún no había ambiente para colaborar en otros temas. Entonces, ha habido varios ejemplos a nivel mundial donde la diplomacia ambiental ha precedido a la resolución de problemas políticos graves. Yo no soy diplomático, no soy político, no soy politólogo, pero sí creo de que hay ejemplos en el mundo donde la iniciativa ambiental ha precedido y ha ayudado a fomentar la resolución de problemas mucho mayores. Sobre lo que dice Walter, totalmente de acuerdo, es difícil ser optimista y ser ambientalista a la vez en América Latina, pero yo siento que hay que tener optimismo. Yo acabo de pasar un tiempo en Chile con una beca Fulbright. Chile fue de los países más atrasados en todo sentido. Todos los chilenos iban a Argentina a trabajar. Argentina fue uno de los 5 países más ricos del mundo. Y hoy día los papeles están al revés y Chile es un país líder en muchas cosas, inclusive en la cuestión ambiental. Las situaciones de un país pueden subir y bajar. En mi propio país, en el gobierno anterior, mucho del progreso en la colaboración fronteriza con México fue afectada negativamente por la construcción del muro de Trump. Y entonces cualquier país puede sufrir altibajos en sus relaciones internacionales y en la diplomacia ambiental. Pero sí creo de que debemos no perder las esperanzas y yo creo que los ambientalistas, por nuestra naturaleza, tenemos que ser más optimistas que el ciudadano y el político común. Gracias, profesor. Gracias, María Gabriela, de verdad, gracias por asistir, me parece súper importante. María Gabriela, como creo que era presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Sigue en ese Ambiente, puesto. recursos naturales y cambio climático, correcto. Exacto. Súper importante y bueno, quizás desde la Asamblea Nacional podemos iniciar alguna iniciativa en ese sentido, no sé, con Guyana, con la Asamblea, yo no sé, el Parlamento, yo qué sé, pero bueno, lo que recojo de esto y que hay que tantear distintos públicos, ¿no? Los ambientalistas, la Unión Europea, la OEA, la CAF, el BID, los parlamentos, o sea, hay que como que tantear por todos lados y ver dónde se encuentra un poco de tracción, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no, los invitamos a todos, como dijimos para el 29 de noviembre, que tendremos la segunda parte de esta serie y donde seguiremos pues hablando de este tema, de otros aspectos del tema. Veo que está el doctor Leonel Hernández aquí, que va a estar dentro de 15 días, pero
Antes de ir, no sé, Wouter, me encantaría que hablaras, ya, o sea, pusiste un comentario, pero tú hablas español, hablas inglés, nos encantaría escucharte. Si puedes. Pero bueno, si To no, me? Wouter, the floor is yours. Yeah, well, I think we know what is so very precious about the Vienna Shield and about the area. You know, we are discussing tonight, at least for me, it's tonight. Like I already presented through the chat, we are facing very heavy short-term interests, which have a tremendous political influence over governments, both national and local. And we have to identify who are the ones who are actually profiting from, at this moment, destroying the ecosystems and destroying the livelihoods of the local indigenous cultures and territories. With Christina, we have been working on a system to do very large scale environmental monitoring from space, very high resolution, or where exactly is the illegal mining taking place. So we are collecting evidence. This is happening. This is in contravention of the Convention on Biological Diversity, Climate Convention, you name it, all the declarations to protect indigenous rights. We have to collect evidence what's happening there and bring that indeed to an international court. At the moment, but this is a little bit a long-term perspective, we want the International Criminal Court to be able to prosecute ecocide, the major attack on the environment, knowingly and willingly for short-term profit, to make that a criminal, a prosecutable crime. And we think that what's happening in the Guiana Shield at this moment, which is the destruction, the irreversible destruction of unique values, ecological and cultural, is a clear case of ecocide taking place. So all the very valuable information we had today should be collected also in the form of an indictment to a court to say this is what's happening and this is what, according to international law, should be done. And we should also name those who are actually perpetrating these crimes. You may remember that Interpol, some time ago, when it was about poaching, they had a list of 16 of the major poachers in the world. They were shown with their faces. You know, these are the guys, mostly guys. Mm-hmm. I think there was also a girl, maybe. These are the people who are really, poaching species to extinction on a brutal way, and so I'm afraid it has to be a tough political and criminal legal action, which we have to conduct now as a next step, based upon the excellent information which we heard today. So we know what it is that we have to protect, and now we have to, to go and go after, those who are destroying what we try to protect for the long term, for the future of mankind. Yep. A little bit of carrot and stick. Big stick. And a nice carrot too. Payment for ecosystem services, which has been a part of the work we have been done with the Guiana Shield initiative, should be the carrot. Right. And the ecosystem services of the Guiana Shield, which is endemic biodiversity, which is, I think, 15% of all freshwater reserves on Earth, which sequesters
50 billion tons of CO2 from the atmosphere. Now, it's a great cooling device. The world is heating up, and the Guiana Shield is cooling down if we let it, if we keep it intact and cool it down. And there should be a system. There's money enough around in the world, but we should mobilize it on the basis of very concrete contracts. So what we did, and Christina, what we did in Iwo Krama, you have a contract with the local ecosystem managers. You say, this is the area you are managing. These are the indicators in biodiversity, in water management, and in climate, which are relevant. For biodiversity, we took the giant otter, because if the giant otter is there, you know that the whole pyramid of biodiversity from down there, is still there, and you can monitor the climate change performance, which would be in the field of carbon sequestration and carbon storage. You can see that from space by the surface of the forest. Water management, you can sample. You can have places where you can control the water in quantity and in quality. So you can have a contract with the people. If you satisfy the baselines of these indicators, you will be remunerated for that. Right. Either in money or in kind, because some entities cannot handle money. That's not part of their culture. Or you can have a combination of financial compensation, etc. You should have a kind of a trust fund which guarantees the very long-term payment for these ecosystem services, and it can be done. Yep. But we have to act now because the destruction is irreversible. That Yes. I see another, otro amigo, gran amigo, Eddie Ramírez tiene la mano alzada, si quieres hacer un comentario. Muchas gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar, felicitar tanto a ti como al doctor Barbarack. Nos hicieron pasar una tarde realmente positiva, gratificante, que nos llena de esperanza que es posible, pues, lograr algunas cosas positivas, ¿no? En línea con lo planteado por la diputada Hernández, yo recuerdo que hace algunos años uno de nuestros embajadores, no me atrevo a dar nombres porque mi memoria no es muy buena, planteó lo mismo, de tratar de llegar a una negociación en el Esequibo de manera de mantener esa zona protegida y de que no fuese explotada como está siendo en la actualidad o también como se va a ver en el futuro. Yo creo que habría que retomar eso. Lamentablemente Venezuela perdió muchos años del Acuerdo de Ginebra, que establecía pues que había que buscar una solución que favoreciera mutuamente ventajosa para las partes. Pero creo que hay una ventana todavía de oportunidades, porque algunos expertos dicen que en la Corte Internacional de Justicia podría declarar nulo el laudo arbitral de París y no meterse en la parte de las delimitaciones de área. Entonces podría ser que si se pone nulo, se decreta nulo el laudo, poder regresar al Acuerdo de Ginebra. Y no sería factible que pudiese haberse unas conversaciones entre grupos como SOS Orinoco y ambientalistas de Guyana, de manera de buscar un acercamiento en ese sentido, porque puede haber una oportunidad ahí, una ventana de oportunidades pequeña, lo entiendo, pero sería muy positivo. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, doctor Bárbara. Me hizo recordar al gran amigo doctor Budowski, que en alguna oportunidad estuve conversando y me invitó también allá a una charla en el CATI, en Costa Rica. Gracias. Gracias, Eddie, y gracias por recordar a Francisco Kerdel. Creo que estás recordando al embajador Francisco Kerdel, que en paz descanse. Correcto, sí. Exactamente. Y debo decir que Francisco fue mi mentor. Francisco me orientó cuando yo quise ir a la Universidad de Cambridge, y Francisco, cuando yo empecé en el 2018, empecé SOS Orinoco, él fue el que me presentó a Wouter. Y él fue el que me puso esta idea de que había que explorar lo de los parques de conservación transfronteriza, etcétera.
y bueno, Francisco, yo creo que Francisco debe estar sonriéndose desde donde está al ver esta reunión. Así que gracias por recordar a Francisco. Y sí, uno de los retos ha sido conseguir ambientalistas en Guyana con quien podemos conversar. A lo mejor Wouter nos va a ayudar con eso. Jim, por favor, ya para cerrar, me encantaría que dieras unas últimas palabras y entonces pues ya cerramos. Sí, y yo he tenido la oportunidad de visitar a Guyana y dar cursos al Ministerio de Ambiente, ONGs cooperantes, también IWOCRAMA, que es una iniciativa interesante con apoyo internacional. Creo que el descubrimiento de petróleo en Guyana y todas esas nuevas concesiones que están haciendo es tanto una amenaza como una oportunidad, porque el país va a tener recursos que no tenía antes y va a haber mucha más mira en Guyana que antes, y hay que aprovechar eso. Quiero mencionar de que en muchos países como mío, las regalías, parte de las regalías de los pozos petroleros y de gas en el mar van directamente a la conservación. En Estados Unidos, cada año, $900 millones en parte de las regalías de las concesiones de gas y petróleo en el mar van directamente al Fondo Nacional de Conservación de Tierras. Y es una enorme cantidad de dinero. En otros casos, aun cuando hay problemas, pueden haber lo que llamamos biodiversity offsets y pueden haber compensaciones, como lo que hubo después del derrame de petróleo en el Golfo de México hace más de una década, que resultó en un flujo por casos en los tribunales y también por casos arreglados fuera de los tribunales en miles de millones de dólares para conservación en el Golfo de México. Entonces, tanto por la cuestión de petróleo y gas y por la cuestión minera y también por el pago de servicios ambientales por el enorme flujo de beneficios a Venezuela de sus hidroeléctricas que dependen de esa región. Creo que de esas tres fuentes, sea formas de canalizar algo de recursos, podría tener muchos fondos, como fue mencionado, de esos fideicomisos o trust funds. Aparte de eso, quiero recomendar otra cosa. Cuando uno enfrenta puertas cerradas, a veces hay que buscar otras puertas. Otra cosa que no afecta tanto el escudo de Guyana, sino el resto de Venezuela, que ahora que hay mejores relaciones con los colombianos, ¿por qué no tratar de hablar de la cordillera de Tamá y de esas áreas fronterizas? ¿Por qué no hablar un poco más con Aruba, Bonaire y Curazao? ¿Por qué no en el caso de Roraima y esa zona hablar con los brasileños, que ahora están fomentando mucho más el desarrollo de Roraima y las otras áreas fronterizas como Pico de Neblina, incorporando las comunidades indígenas, ¿verdad? En el actual gobierno de Brasil. Entonces, a lo mejor, la forma de lograr progreso en el punto más difícil con Guyana es primero mostrar progreso con otros países vecinos menos problemáticos y aprender de esas experiencias y luego exportarlo a esta zona más problemática. O sea, que creo que podría ayudar, ¿verdad? O sea, buscar otra forma indirecta de lograr progreso en áreas transfronterizas con Venezuela que luego se pueden aplicar en este caso específico. Agradezco de nuevo la invitación a participar. Les deseo lo mejor para su país. Estoy siguiendo las últimas noticias sobre posibilidades de reformas y elecciones. Espero que se logre. Espero de que el movimiento ambientalista y el sistema de áreas protegidas de Venezuela, que otrora fue considerado como el mejor de la región, puede volver a alcanzar esa distinción y les espero lo mejor. Y eso de decir manos a la obra, recuerdo en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas en Venezuela, hace más de 30 años, escuchar a Carlos Andrés Pérez decir eso cuando estaba terminando su ponencia inaugural. Manos a la obra, hay mucho que hacer y les deseo lo mejor. Gracias, profesor Barborak. Fantástico y qué buena manera de terminar este webinar. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su interés y los esperamos dentro de 15 días. Hasta luego todos. Gracias.